Bienvenidos a Transformando Aulas, Historias de Innovación, el podcast donde exploramos la tecnología y las nuevas metodologías que están impactando en la educación. Hoy tenemos como invitado a alguien que ha dedicado, digamos, toda su vida o dedicó su vida a transformar el mundo educativo y tecnológico en Latinoamérica. Nos acompaña Matías Hoyle, un científico de la computación, que ha pasado por diferentes roles, desde profesor, emprendedor social y hasta data scientist. Bueno, corregí Matías si yo estoy diciendo alguna tontera, pero Matías ha liderado iniciativas en el ámbito educativo y tecnológico, incluyendo la fundación de una ONG. Anualmente ayudaba esta ONG a 1.500 estudiantes a ingresar a la universidad, la creación de una EdTech que usaba algoritmos adaptativos para enseñar matemáticas, y actualmente está estudiando Data Scientist en Stanford, donde ve un poco más de inteligencia artificial, inteligencia generativa, etcétera. Y bueno, todo esto para diseñar experiencias de aprendizaje más significativas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Notnini, una plataforma que está revolucionando la manera en que los chicos, los docentes tanto y estudiantes interactúan a través de la gamificación y la tecnología en el aula para aprender programación. Matías, es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Renzo. Un Gracias por la poquito larga la invitación. intro, pero Estuvo súper bien, súper buen resumen, así que mil gracias por esa presentación. buenísimo. Bueno, primero, a mí me gustaría ir al origen. O sea, ¿cómo fue que Matías llegó al mundo de la tecnología, la educación? ¿Por qué desde la secundaria querías, no sé, una fundación y todo esto? Eso quiero saber, el origen. Una buena pregunta porque uno siempre se pregunta hasta qué tan atrás llegar, ¿no es cierto? Pero creo que vale la pena empezar en la universidad. Yo estudié Ciencias de la Computación en Chile. Y mientras estaba en la universidad, estaba súper inquieto por hacer otras cosas, no Ujú. solo técnicas, no programar, sino que eh, tenía como este bichito de qué forma puedo ocupar lo que yo sé, lo que he aprendido, para apoyar a otros a tener oportunidades Claro, similares. Y ahí fue que con un grupo de amigos nos hicimos la misma pregunta y dijimos, bueno, partamos haciendo reforzamientos de matemáticas, que es lo que sabemos hacer, porque todos éramos sí. de carreras más o menos matemáticas. Ingeniería, claro. Claro, y ahí fue que empezamos a ir los sábados en la mañana a un colegio en un barrio de Santiago, donde había un montón de niños con un montón de potencial, pero que quizás les hacía falta una atención un poquito más personalizada. Y lo que partió Ujú. como un reforzamiento de los sábados de la mañana, de un grupo de personas, de a poquito fue creciendo y creciendo y creciendo hasta ser la organización que es hoy día, que es Formando Chile, que como tú bien dijiste al principio, acompaña a más o menos 1.500 jóvenes de Chile, de todo Chile, a llegar a la educación superior. Así que diría que el bichito de educación empezó ahí, después fue creciendo por distintas decisiones que fue tomando en mi vida, así que después podemos hablar sobre ellas, pero después Sí, trabajé como profesor, como mencionaste, después en el Ministerio de Educación y siempre he estado como mi claro. carrera de ingeniero, por así decirlo, adosada a el mundo de la educación. Ahora, mi Eh, pregunta va más a el origen de, por ejemplo, ¿por qué? ¿Sabes? Generalmente esta pregunta, cuando somos chicos, no la sabemos responder, que es cuando elegimos una carrera. ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué ciencia de datos? también es una súper buena pregunta, porque creo que durante los primeros 18 años de mi vida fui víctima de como la inercia de las decisiones que fueron tomando mis padres y mi contexto. Entonces entré a un buen colegio privado, dentro de ese buen colegio privado todo el mundo estudiaba ingenierías o negocios o qué sé yo. Claro, Entonces, cuando tenía 18 años y estaba haciendo la prueba para entrar a la universidad, no me lo cuestioné mucho. Dije como, bueno, soy bueno para las matemáticas, me gusta. Al parecer todo el mundo estudia ingeniería porque todo mi círculo claro. cercano estudia ingeniería y como te Vamos digo, para no fue ahí. una decisión tan premeditada, sino que fue más bien aleatoria. Y menos mal la chunté, o sea, menos mal la atiné, porque sí le pasa a un montón de gente que sigue con la inercia de sus primeros 18 años de vida y toma una decisión de carrera universitaria y no le gusta. En mi caso me metí y de una vi que dentro de ingeniería había miles de cosas Claro. distintas que uno podía hacer y la computación, la programación me llamó la atención y de ahí felizmente sí tomé esa decisión un poquito más consciente y de ahí fui haciendo crecer esa habilidad. Buenísimo. Y bueno, me comentabas que en la universidad había hecho esto que empezó con los sábados y terminó siendo la ONG, ¿verdad? Así. Ujú. Sí. Y, y, o sea, ese fue el bichito que te despertó hacia el mundo educativo. De ahí fuiste profesor. ¿Cómo llegaste a ser profesor? O sea, si bien ya dabas clases particulares o dentro de la ONG, ¿cuál fue el paso siguiente? ¿Profesor en qué?
Mientras estábamos haciendo esta organización y crecía y cada día íbamos, no solamente solo los sábados en la mañana, sino que en la semana, en fin, estábamos Claro. un montón de rato allá en la misma comunidad, compartiendo de alguna forma. Ujú. Con algunos de nosotros dijimos, bueno, si ya estamos viniendo todos los días a hacer algo, ¿por qué no nos venimos a vivir acá? Entonces, de hecho, con un grupo de 3 amigos más, tomamos la decisión Claro. de irnos de nuestras casas y arrendar una casa en esa comunidad y estar inserta en ella y desde adentro, entre comillas, empezar a hacer nuestro trabajo. Y esa experiencia sí me marcó un montón. Me di cuenta como hay un montón de talento que en el fondo no está recibiendo las oportunidades que yo recibí. eh, y ahí tomé como una decisión más consciente de, bueno, mi carrera, sea cual sea, esta carrera más técnica, ingenieril, la quiero dedicar al mundo de la educación. Entonces, cuando Genera impacto. salí de la universidad y tenía que empezar a buscar mi primer trabajo, y en vez de irme a finanzas o a tecnología o a startups como un montón de mis compañeros, dije, quiero seguir metido en el mundo de la educación. Ya en Chile está esta organización que se llama Enseña Chile, creo que en Argentina también está Enseña por Argentina o algo así, y es una red Ujú. global que se hace cargo de tomar universitarios y insertarlos en salas de clase y acompañarlos para que den un buen trabajo como profesor. Y gracias a Claro. ellos entré a ser profe de matemáticas en un colegio público a niños de 15 a 18 años y estuve Bien. 2 años y medio en eso. ¿Y qué fue lo más difícil de esa época? Uf, todo. Ser profe es un rol muy, muy duro. Yo me saco el sombrero por los profesores, sobre todo esos profesores que llevan un montón de años dentro del sistema, que son sistemas durísimos. En Chile es así, estoy seguro que en Argentina también, y en Latinoamérica es así. Sí. Porque es un rol donde trabajas mucho. Yo llegaba todos los días a mi casa a las 5 de la tarde, sí, temprano, pero igual de 5 a 11 de la noche tenía que preparar las clases del día Corregir. siguiente. Entonces, trabajaba todo el día, o corregir pruebas, claro. Eh, es un rol que en términos emocionales también es súper duro porque te toca conocer experiencias de niños que han sido muy duras, te toca tener un montón de Claro. frustraciones cuando traes una clase y sientes que va a salir bacán y de repente te das cuenta que en verdad nadie te escuchó y nadie te pescó y fue un Sí. fracaso. O estuviste todo el año acompañando a un niño para que mejorara cierta habilidad en matemática y estás a fin de año y no ha pasado nada. Entonces, hay un montón Claro. de frustraciones, hay un montón de estrés, pero al mismo tiempo, ese como cliché de que también es el trabajo más reconfortante y que te entrega con más alegría, creo yo. O Claro. sea, viví momentos muy lindos con mis estudiantes, dentro y fuera de la sala de clase. Yo también con ellos trataba de ir al cerro, o trataba de ir a sus Claro. casas, me invitan a sus Te genera un cumpleaños. vínculo. Entonces, tal cual, hay un vínculo que se genera que es fuerte. O sea, sí, yo lloré mucho y reí mucho durante esos 2 años y medio. A mí me pasó algo parecido. Te cuento por qué. Porque la audiencia del otro lado va a ser más bien docentes, profesores que estén en el colegio secundario enseñando a los chicos y quieren tratar de incorporar distintas tecnologías o métodos para gamificar el aula o ya sea alguna herramienta que les sirva. Y bueno, está bueno esto de enfocarnos del lado de la educación. Ahora, el próximo paso fue, tengo entendido, creaste una EdTech enfocado en matemática. ¿Y cómo fue eso de los algoritmos adaptativos? ¿Cómo funcionaba? Sí, pasaron dos cosas en paralelo. Yo terminé mi tiempo como profesor y tenía ganas de seguir trabajando en el mundo como de la educación pública y entré a trabajar al Ministerio de Educación de Chile. Justo se Ujú. está implementando una ley súper ambiciosa que cambiaba un poco la modalidad de los colegios públicos y entré ahí. Fue una experiencia genial, pero también viví como las frustraciones propias del mundo público y dentro del Ministerio de Educación, en mis tiempos libres, empecé a desarrollar esta ética. Con otro amigo que también fue profe, teníamos este rollo de alguna forma, el computador, la máquina tiene que ayudar a los profes a liberar tiempo, ¿no es cierto? Claro. Y al mismo tiempo nos dábamos cuenta de que en nuestra sala de clase hay 30, 35, 40 estudiantes y cada uno tiene como, viene de mundos distintos y tiene un nivel de habilidad distinto. Hay estudiantes que son muy aventajados en matemática, otros que menos. E incluso si es que Sí, desmenuzan más eso, hay estudiantes que son súper aventajados en suma de fracciones y otros menos. Entonces, que claro, ganas de poder tener un sistema que entendiera esos niveles de los estudiantes, que lo vaya como siguiendo en el tiempo y que les pudiera dar contenido y dar ejercicios de matemática adecuados a su nivel. Y eso fue lo que desarrollamos. Al final, después de estudiar un montón de tiempo, de probar un montón de cosas, de hablar con profesores, generamos una plataforma que en el fondo, en la medida que tú vas respondiendo preguntas de selección múltiple, va entendiendo, sí, ah, mira, Renzo es súper bueno para suma de fracciones de igual denominador,
claro, por lo tanto, ofrezcámosle ejercicios más difíciles. Y Matías resulta que le cuestan un montón la división de números con 2 dígitos, por claro, lo tanto, démosle ejercicios más fáciles. Entonces, un profe podía decir, bueno, tengo 40 estudiantes y quiero que la clase de mañana estudien fracciones, y quiero que hagan, no sé, 30 ejercicios de fracciones. Y con claro, esos 2 inputs, la máquina decía, bueno, a Renzo le voy a mostrar esta guía de 30 ejercicios que está adecuada a su nivel. claro, Y a Matías le voy a mostrar esta otra porque le faltan un par de contenidos que todavía no ha claro. reforzado, entonces es una guía un poquito más fácil. Genial. Así que eso, de eso se trataba. Bien, está genial eso. Y me imagino también, a ver, tu paso como profesor, ver la realidad que vivían otros que no habías vivido vos, porque quizás tenía ese privilegio. Supongo yo que te llevó también a formar parte de en laboratoria. Y tengo entendido que ahí, bueno, uno de los puntos más grandes o el impacto más grande es el poder llegar a la equidad en cuanto a el trabajo femenino dentro de la industria de la tecnología. ¿Es así? Tal cual. Sí, o sea, después de salir del Ministerio de Educación, empecé a buscar mi siguiente paso. Y ahí me encontré con laboratoria de forma súper fortuita. Había un amigo que estaba trabajando adentro, estaba saliendo, y se había abierto como el puesto de country manager de Chile, porque laboratoria es una organización que es latinoamericana, está en Perú, Claro, Colombia, Chile, Brasil, México, y tiene una persona que se hace cargo como de cada país. Estaban buscando a esa persona para Chile. Y ahí postulé y quedé y me enamoré de la organización, porque también junta como todos estos mundos que son mis pasiones. Es educación claro, técnica, ¿no es cierto? Pero también es tecnología, es como entregar herramientas de coding para mujeres que están buscando una mejor vida, están buscando mejores trabajos. Y además la organización es muy linda. O sea, la gente que compone el laboratorio son gente que está muy guiada por el propósito, que en el fondo se desvive todos los días por las estudiantes, por hacer mejores experiencias de aprendizaje. Y además lo claro, entretenido es que habiendo conocido varias EdTechs, esta era una organización que estaba como en la vanguardia, o sea, sí estaba haciendo cosas distintas en cuanto a cómo claro, enseñar, no era la típica clase con un PowerPoint en donde te doy 3 ejercicios, después los revisamos, sino que era como algo mucho más para como viste en ese minuto, que era como aprender a través de proyectos concretos, donde no hay claro. profesores, sino que te vamos acompañando en ese proceso y un montón de frustración, pero que es una Donde ya no es frustración un profesor, es necesaria un para que guía. aprende. Claro, exacto. Entonces, claro, llega a la laboratoria y fue genial porque Sí. creo que hubo un match entre lo que ellos estaban buscando, pero también lo que a mí me encanta hacer. Bien. Y ahora, bueno, ya estás, como dije al principio por ahí, estás en Stanford, estás estudiando Data Scientist y además estás trabajando en Meta, ¿puede ser? Hice mi Como práctica estás en haciendo Meta en el práctica. verano. Sí. Bien. Y bueno, ¿qué es lo fascinante del mundo del data scientist? ¿Qué se puede hacer para el que no sabe? Un profesor que está enseñando en el secundario dice, bueno, pero ¿para qué sirve el data scientist? ¿Cómo se lo puede implementar? ¿Cómo puedo usar esto en el aula? ¿Qué herramientas tengo? Ah, qué buena pregunta, porque, bueno, yo estoy estudiando un programa que se llama Education Data Science, que es como Data Science, o sea, ciencia de De los datos educación. para educación. Es un programa súper Genial. específico, porque en general hay como otros programas que son de ciencia de datos en general, y este es un programa que Sí, creó Stanford que en el fondo dice, hay un campo lo suficientemente grande para implementar ciencia de datos en educación. exacto. ¿Y cómo se ve eso? Está de miles de formas distintas, pero en general dentro del proceso educativo se generan muchos datos, que desde cosas bien simples como la asistencia de los estudiantes, las notas de los estudiantes, hasta cosas un poquito más difíciles de desentrañar, como las anotaciones que escribió el profesor en la clase, las conversaciones con los apoderados, El nivel todas de esas felicidad de los cosas. alumnos. Exacto, encuestas de estudiantes, con preguntas cerradas y preguntas abiertas también, como todos esos son datos que en el fondo que tienen información súper valiosa para los profesores, para los directores, Claro, para los distintos como niveles dentro de las comunidades educativas. Y en general eh, es difícil extraer información de esos datos, ya sea porque uno, los profes no tienen tiempo, dos, quizás no se sabe cómo hacer. O sea, sí, tengo toda esta base de datos donde tengo, por ejemplo, las conversaciones entre profesores y estudiantes, cómo extraigo información si es que no es a mano yendo uno por uno, que claro, tomando notas, como que hay alguna forma más inteligente de hacerlo. Y felizmente eso es lo que he estado aprendiendo en el programa, donde hay un montón de metodologías distintas para ocupar estos datos, extraer información útil y con esa información poder hacer miles de cosas. Mi rollo particular es, bueno, cómo puedo crear productos digitales, o sea, aplicaciones, páginas web que puedan ayudar a profes, a directores, etcétera. genial. Pero hay un montón de gente en mi programa que está más por el lado de la política pública. Es como, bueno, ¿cómo tomo esos datos, extraigo información y desarrollo Para mejores generar políticas impacto. públicas? Hay personas que son Bien, más académicas, que es como extraigo información
y generó Para generar mejor conocimiento. conocimiento. Exacto, entonces es básicamente eso, es todos estos datos que están ahí, que muchas veces no los ocupamos, ya sea por tiempo o por falta como de conocimiento técnico, cómo los tomamos y les damos un significado que pueda apoyar de alguna forma al estudiante, a los profesores, a los apoderados, a Claro. cualquier persona entre las comunidades. Bien. ¿Y qué datos crees que por ahí hoy un docente que recién está conociendo qué es lo que es ChatGPT, qué es lo que es la inteligencia artificial, decir, bueno, si vos hoy empezás a recopilar estos datos, en 3 meses, 4 meses, te va a servir y lo vas a poder usar de esta forma? ¿Qué datos crees que son importantes en ese sentido? Hay muchos, sin duda, pero creo que uno muy útil que a veces no lo hacemos, y yo traté de hacerlo como profe y empezó a resultar más al final de mi mini carrera como profe, son los tickets de salida, que le llaman algunos profesores. Los tickets de salida es una pequeña actividad que haces al final de la clase, Sí, que tiene, ojalá que dure 2, 3, 4 minutos, muy corta, que te permita extraer información de lo que pasó en esa clase, ya sea si tus estudiantes están bien, felices o aprendieron o no, o qué tipo de dudas tienen, etcétera. Entonces, si tú de alguna forma puedes hacer esos tickets de salida y que la información no quede escrita en un papelito que se perdió en cualquier lado, sino que puedes sistematizar esa información, eso es muy útil, porque en el fondo si es que recopilas información sobre si se entendió el concepto que enseñaste esa clase o no, y puedes realmente decir sí o no, no entendieron nada, esa es información muy útil para decir, bueno, en la próxima clase, si no entendieron nada, tengo que hacer un repaso, tengo que cambiar mi metodología de enseñanza, tengo que cambiar algo, claro. ¿verdad? O si de repente haces un ticket de salida más bien como de cómo se están sintiendo los estudiantes y ves que se están sintiendo súper estresados, bueno, quizás la próxima clase no es necesario hacer clases, hagamos una conversación para ver qué es lo que nos está estresando. Entonces, Exacto. creo que si no están esos datos, estás ciego a lo que está pasando en la sala de clase y no estás tomando decisiones que en el fondo estén alineados con lo que los estudiantes necesitan. Y los profes a veces tienen Claro. buenas intuiciones, y sobre todo los profes con más años de Una experiencia, experiencia. Sí, muchas veces no necesitan datos para decir, mira, mi curso está así en esta época del año, o hoy día claro. necesita esto otro. Pero los profes menos experimentados como era yo, o incluso los profes más experimentados, creo que su intuición, sumarle algo de datos a eso, sin duda va a generar como una mejor decisión sobre qué hacer con los estudiantes. Eso Ahora, es un ahí, caso. claro. Ahora, en cuanto a los datos, por ahí el otro día también hablaba de datos con otro, un director de un colegio y lo veía más del lado, bueno, también hay que ver qué requerimiento y cuál es lo mínimo o máximo que se permite, porque yo no puedo ir y poner una cámara en el aula y tratar de identificar el comportamiento de los chicos con la cámara. Entonces, ¿qué metodologías? Bueno, vos decías recién, por ejemplo, un test, hacer un test rápido o algunas preguntas al final de la clase que ayuden a obtener esos datos. Pero ¿alguna otra metodología que te sirva para tener esos datos dentro del aula? Quizás compartir una herramienta, porque yo estoy contigo, siento que no hay que hacer cosas muy complejas, así como poner una cámara y tener modelos de inteligencia artificial que analicen las Claro. expresiones de los estudiantes. Creo que no, de partida hay un montón de temas Además, éticos y llega de una época privacidad, ¿no es de cierto? privacidad, exacto. Exacto. Pero claro, yo de repente cuando comento este tema del ticket de salida, muchas personas me dicen como, no tengo el tiempo para imprimir el papelito, para luego ver las respuestas, para recopilarlas, y tienen razón. O sea, por ejemplo, lo que yo ocupaba cuando era profe, que creo que todavía existe, es una aplicación que se llama Plickers, que en el fondo tú le pasas un código QR a cada niño, y el código QR, lo lindo es que lo puedes orientar, tiene De todas cuatro formas. orientaciones, ¿no es cierto? Porque es un cuadrado. Y lo que tú puedes hacer como profe es agarrar tu celular y bajarte la aplicación de Plickers y con la cámara como es de pedirle a los estudiantes que levanten este código QR y escanear con la cámara, o sea, hacer un paso así con la mano y la cámara va tomando como entiende qué es lo que está pasando allá. Y tú como estudiante puedes orientar el cuadradito de distintas formas para responder un A, B, C o D. Entonces dicen, Ah, por ejemplo, si genial. yo pongo una pregunta acá de alternativas y hay cuatro respuestas A, B, C o D, los estudiantes pueden decir, yo creo que es la A, yo creo que es la B, la C o la D, y así de una forma, todos los estudiantes responden de una simplemente levantando el cuadrado, y tú en un segundo escaneas y tienes la información en tu celular de quién la tuvo bien, quién la tuvo mal, qué puso cada uno, y no tuviste que hacer, entre comillas, nada, simplemente pasarle ese Claro. QR a los niños y proyectar o escribir en el pizarrón una pregunta con alternativa. Entonces, eso me acuerdo que lo ocupaba un montón y me servía en el fondo para ahorrar tiempo porque después salía, me despedía de los niños y miraba el celular. Ah, mira, todos la tuvieron mala. O todos pusieron C y era B. ¿Por qué pusieron Claro, C? ¿Qué fue el concepto que quizás no están entendiendo claro. correctamente? Entonces, Claro, quizás algo no explique bien, quizás. Claro, exacto. Entonces,
Con esto decir que hay herramientas, muchas, y quizás los profes que están escuchando este podcast son esos profes busquillas que les gusta probar herramientas y están viendo cosas nuevas. Entonces, Plickers es una de ellas. Estoy seguro que deben haber más. Kahoot es Pero otra, por ejemplo. exacto, exacto. Kahoot es una súper buena alternativa. Eh, para colegios que quizás no tienen internet o no tienen computadores, los niños no pueden estar con celular, es un problema. Entonces, por eso Plickers, que es un papelito, te Claro, soluciona es ese verdad. problema, pero como esas hay O miles de sea, el que otras. tiene celular en Plickers sería el docente nada más, y de ahí todos los chicos Exacto, tienen cada uno su QR. Que lo imprimís una exacto, vez y listo. exacto. Bien, genial. Está buenísimo eso. Y ahora, pensando quizás hacia el futuro, ¿qué es Ujú. lo que te imaginas en cuanto a la educación, la incorporación quizás de estas metodologías que, quieramos o no, son metodologías de gamificación dentro del aula, el poder introducir una trivia, el poder introducir, no sé, teoría interactiva y que los chicos en vez de estar leyendo algo pueden estar interactuando con esa teoría? Ujú. No sé, ¿qué te imaginas que se viene? Esta pregunta también es súper interesante porque creo que la respuesta corta es no tengo idea. Y para ilustrar eso, les puedo compartir que esta semana tuve una conversación con la directora de mi carrera, que es una académica acá de Stanford, que es súper connotada, que ha hecho investigaciones muy buenas. eh, y ella me decía como, no tengo idea cómo modificar lo que he estado haciendo en los últimos 20 años, dado que ahora existe ChatGPT. O sea, ni siquiera Claro. ella, que es una académica que sabe un montón, ella también está teniendo dudas como existenciales de cómo debería enseñar, dado que ahora los estudiantes, ChatGPT les puede responder las tareas, les puede escribir los ensayos, los puede ayudar a Claro. estudiar, pero también puede ser una traba. Entonces, y otro profe en otro curso que tengo está con las mismas dudas existenciales, también un profe muy bueno de Data Science, que en el fondo está probando un montón de cosas interesantes dentro del aula, porque él Claro. también entiende que la educación como la conocemos como que cambió, queramos o no. Entonces, con esto solamente quería compartirlo para que la gente que está escuchando, que en el fondo está teniendo esas dudas existenciales, no se Claro. sientan solos o solas, porque incluso los profes de acá de Stanford, que se supone que están como en la vanguardia de cómo enseñar y cómo aprender, etcétera, están teniendo esas dudas. No tienen idea, en el fondo, cómo ellos enseñar sus clases, dado que ahora existe ChatGPT y todas las herramientas asociadas. Entonces, la respuesta no es fácil. Yo creo que van a cambiar, y ya están cambiando un montón de cosas. Las evaluaciones, por ejemplo, ya no tiene mucho sentido mandarle a la casa a un niño como, oye, hagan un informe sobre Chile y la comida Sí, típica de Chile, porque si le pones a ChatGPT, haz un informe sobre la comida típica de Chile, va a ser un lo va a hacer. excelente trabajo. Y lo va a hacer solo, Hay, y no va a necesitar ningún input del niño, ¿no es cierto? en ese caso hay un ejemplo, no sé si lo conoces a Santiago Wilinski. Bueno, No, creo es que no. uno que habla, un influencer, en realidad emprendedor también, empresario, etcétera, de acá de Argentina, que habla mucho sobre inteligencia artificial y el usar inteligencia artificial. Y contaba siempre un ejemplo que es de una profe de inglés que usaba ChatGPT para darle una tarea a los chicos. Entonces le decía, Ujú, quiero que redacten ustedes primero una tarea, no sé, tienen que redactar un párrafo en inglés. Ese párrafo le piden a ChatGPT que redacte el suyo, comparen los dos y después que ChatGPT corrija el suyo. O sea, como que hagan un ida y vuelta con ChatGPT. Y después el trabajo en realidad de fondo no era eso. El trabajo era que ellos desde su criterio digan qué creen o en qué concuerdan quizás con ChatGPT, con las correcciones que le hicieron, que no le hizo, etcétera, qué le podría haber mejorado. Entonces ya pasa a ser un proceso educativo en el pensamiento lógico y crítico más que en el conocimiento en sí. Es como ujú, el sí. poder analizar qué es cierto, qué es verosímil, qué no. Todo eso pasa, como que cambia totalmente el modelo. Ya no es introducir conocimiento en mi cabeza porque lo tengo al alcance de mi mano, lo tengo en el celular, lo Ujú. tengo en la compu, sino es, bueno, y dentro de poco vamos a tener un chip, o sea, cualquier cosa ahí. Entonces, el poder entender de que nosotros deberíamos formarnos en ese pensamiento lógico y crítico para poder analizar toda esa información, al fin y al cabo, saber si es verdad, si no es verdad. Hoy sale un video de un monstruo marino que han encontrado en un barco y ya no sabes si es verdad o no. Te dicen biólogo, hasta a mí me engaña y después termina analizando que no, que era generado por inteligencia artificial. Entonces, todas esas cosas, el poder identificarlo, creo que está bueno dentro de la educación. Estoy de Volviendo, acuerdo. sí,
ahí si pudiera sumar un punto es que creo que ejemplos como ese que compartes es la dirección correcta. Como experimentar con formas de evaluación en donde asumas que ChatGPT existe. Porque muchos profes hoy día están como, no, no existe ChatGPT, así que No hagamos usen. la típica tarea del ensayo, la típica tarea del informe, cuando en verdad esas tareas creo que hoy día ya no tienen ningún sentido. Eh, y solo para sumar otro ejemplo, este profe que te comentaba de que hace un curso de Data Science y Sí, que él también está con esta crisis existencial, pero también está experimentando un montón. Él, por ejemplo, en su sala de clase, lo que está probando este año, y él dice abiertamente, como esto es un experimento, vamos a ver si funciona o no, porque no tengo claro. idea qué hacer. eh, él diseñó como una política de inteligencia artificial para su clase. Y lo que dice es, para todo en la clase, es decir, tareas, problemas para la casa, estudiar, lo que quieras, puedes ocupar ChatGPT. De hecho, te incentivamos que lo hagas, porque si no lo Claro. ocupas, vas a estar en Está desventaja, atrás porque del otro. Claro. las tareas son mucho más largas este año, las tareas son mucho más difíciles este año. Entonces, como que subió la vara de dificultad y de profundidad, dado que entiende que cada uno de nosotros tenemos sentado acá al lado un chat GPT que nos va ayudando, ¿no es cierto? Pero tiene dos pruebas, una prueba en la mitad, que de hecho es la próxima semana, y una prueba al final del semestre. Y esas pruebas son presenciales y con lápiz y papel. Entonces, tú como estudiante tienes que equilibrar qué tanto quiero que ChatGPT haga todo y yo no entender nada, Claro. y luego llegar a estas pruebas y sacarme puros ceros, o ocupo ChatGPT para que me ayude, pero también voy entendiendo en el camino qué es lo que está haciendo la máquina, porque en algún minuto Claro. tengo que sentarme con lápiz y papel y demostrar que sé algo. Entonces, creo que ese enfoque de este profesor, del ejemplo que tú estás diciendo, es el correcto, es asumir que estas herramientas existen, subir la vara en cuanto a Exacto. cómo evaluar, quizás hacer este tipo de evaluaciones más híbridas, como dices tú, como, de hecho, una de las preguntas de un problema que tuve que hacer para este profe era, copia y pega esta pregunta y pásasela a ChatGPT. Literal así Claro. salía el enunciado. Y pega acá la transcripción. Y después la siguiente pregunta es, ahora dile a ChatGPT que está mal, que la respuesta correcta es otra, aun cuando quizás estaba bien. Y analiza qué es lo que te dice, como para entender un poco que estas máquinas Claro. son muy buenas, No pero tiene si el tú le dices correcto. como, oye, no, estás equivocada, van a tratar de alinearse contigo y van a decir, oh, verdad, tienes razón, estás equivocado, y te van a tirar otra Claro. línea de pensamiento incorrecta. Entonces, también hay mucho de esto que dices tú, como de desarrollar el pensamiento crítico alrededor de cómo usar estas herramientas. Es fundamental eso. Pensaba, por ahí volviendo un poquito hacia atrás, y todo este camino que hiciste, tanto en la ONG como en laboratoria, en el Ministerio de Educación en Chile, y todo esto, bueno, termina generando un impacto social. Entonces, me gustaría saber cuál crees que han sido por ahí las lecciones que has aprendido en este camino. Eh, Quizás en una línea más general, como he reafirmado en cada paso del camino, como la importancia de una buena educación, eh, como lo pivotal que es eso para luego las oportunidades de la vida que una persona Claro, tiene. Y lo opuesto también, como aquellas personas que tienen malas oportunidades de educación porque simplemente tuvieron la mala suerte de nacer donde nacieron, como eso también las impacta un montón en su vida y como no juzgar eso, ¿cierto? Eh, Eso es una. Dos, algo que quizás he reafirmado más el último tiempo acá en Stanford, es que yo siempre he sido como un convencido de que la tecnología tiene un rol súper importante dentro de la educación y todavía lo sigo creyendo así. De hecho, quiero seguir generando tecnología, desarrollando productos, etcétera, pero también ujú, le ha agregado un montón de matices a esa opinión en cuanto a que la tecnología es importante, sí, pero hay un montón de otras cosas que son aún más relevantes que la tecnología misma. Y está esta constante promesa, como antes era con el video, como que salió YouTube y era como, ah, todas las clases van a ser en YouTube, ya no vamos a claro, necesitar profesores, falso. Después salió Coursera, oh, Coursera, todo vamos a aprender por Coursera, falso. Y ahora está como última ola de, inteligencia artificial. Yo en algún minuto decía como, oh, todos vamos a aprender con tutores de inteligencia artificial, ya no vamos a necesitar profesores y me he dado cuenta que también va a ser falso, entre comillas. Va a ser súper importante, va a claro. cambiar un montón de cosas que estamos haciendo, como ya lo hemos conversado, va a abrir un montón de oportunidades también, como por ejemplo lo hizo Khan Academy con niños en la India que no tenían cómo aprender, bueno, están ocupando herramientas tecnológicas y les están sirviendo. La inteligencia artificial también va a apoyar en ese sentido, pero no va a ser la panacea. Creo que también hay un montón de Claro. otras aristas que hay que tener en cuenta. Creo que aportando lo que decís, también está el lado de que los seres humanos somos seres sociales. O sea, al Ujú. fin y al cabo, también necesitamos en algún momento interactuar con otro humano.
por más de que se pinte o que se muestre como que no, que vamos a vivir en, no sé, en el 2050 todo encerrado, como en la película Wall-E, que cada uno tenía su monitor y nadie veía nada más. eh, bueno, como que nos pintan eso, pero también entendemos de que el ser humano en sí busca también ese vínculo, esa conexión. Si bien hoy, si no tuviera la tecnología, no podríamos estar hablando nosotros. Y así muchas veces, que bueno, también pasó con la pandemia, estábamos cada uno encerrado y terminábamos conectando de otra forma. Me gustaría ir cerrando, pero con tres preguntas, generalmente las hago. La primera sería, bueno, ¿qué tecnología crees que tendrá por ahí el mayor impacto? Bueno, en realidad ya esto no la voy a hacer porque ya sabemos que es la IA, pero la voy a cambiar. ¿Tenés algún ídolo, o sea, algún referente, alguien que te inspiró en tu camino? Como en toda mi trayectoria o alguien que tengo quizás ahora. Que vos tengas como referente que digas, che, esta persona me inspira o quiero seguir sus pasos o por ahí voy. Sí, recuerdo con mucho cariño un profesor de lenguaje del colegio que en el fondo me inspiró mucho a cómo yo después fui como profe, que es como ese profe que tenemos en mente que es preocupado, que es mesurado, que es cercano también, pero no lo suficiente de cercano como para que se disuelva el respeto, sino que en fondo Sí, hay un respeto también. Pero ese profesor que genuinamente como que se preocupa por el estudiante. Y creo que yo traté un poco de ser ese profe con mis estudiantes, como que sí, trataba de hacer buenas clases, pero también trataba de tener conversaciones con ellos, de ir a sus casas, de entender qué es lo que estaban viviendo. Porque al sí, final, si uno piensa para atrás como que se acuerda uno del colegio, no te acuerdas de los miles de ejercicios, qué sé yo, sino que te acuerdas de eso, como de interacciones con profes específicos o proyectos interesantes que hiciste o cosas donde tuviste que salir de tu zona de confort. Entonces, sí, diría que ese profe que estuvo en el colegio, como que un poco me inspiró a mi forma de ser profe. genial. La segunda pregunta es relacionada por ahí a un libro o recurso que te haya inspirado. ¿Cuál sería? Si tuvieras que recomendarlo. Uf, libros en miles, si estamos hablando de educación, pero quizás más Puede ser interesante cualquier cosa, aún, ¿no? Si lo sí, querés estaba pensando pensar en eso, porque educación. hay algunos, yo me informo mucho por newsletters, así como boletines de emails que me inscribo y me llegan todas las semanas, y a mí me encanta Sí. porque es como un libro, pero en vez de leerte en un año, te lo dividen en partes chiquititas que te llega una vez a la semana, algo que te demora 5 o 10 minutos en Sí. leer. Y hay un newsletter en específico que se llama Math Worlds, como mundos de matemática, que es Ujú. de un profe, de un educador, eso, que en el fondo creo que entiende muy bien el potencial de la inteligencia artificial en la educación, pero también es súper escéptico al mismo tiempo. Entonces, Bien, tiene opiniones interesantes, pero al mismo tiempo dice como, ojo con este tipo de cosas. Entonces, porque claro. todo el resto de los newsletters, los videos de YouTube o los influencers te van a decir la versión maximalista, ¿verdad? Como, no, los tutores de inteligencia artificial van a cambiar el Ya mundo, no cambió todo. necesitamos profe. Hay pocas personas que tienen esta opinión más mesurada de está bueno, pero también está malo. Entonces, quizás Claro. recomendar ese newsletter. Buenísimo. Y la última es un poquito más personal, que es si tuvieras que poner una frase en... Yo la planteo así, me gusta plantearla así, que es si tuviera que poner una frase en tu lápida, ¿cuál sería? Uf, tengo una acá en mi celular, de hecho, siempre. ¿Ah, No sí? sé si se alcanza a ver. Sí. Que está en inglés, que esto es por mi visión más de la vida, que la frase es Alignment is the space between your thoughts, que eso en español es como que la iluminación es ese espacio que existe entre tus pensamientos. Y cuando me lleva de vuelta a lo importante de estar presente, de no estar inundado Sí. de pensamientos, no sé si has tenido esos momentos donde, no sé, meditas o estás ensimismado con algún paisaje y no estás pensando, ese espacio como entre el pensamiento anterior y el siguiente pensamiento, ese espacio para mí es como los momentos de iluminación o los momentos como de conexión total. Entonces, Claro, la frase me trata de hacerme recordar como, oye, está bacán ser súper racional y hacer miles de cosas y estudiar y producir y generar tecnología, pero quizás lo más esencial es como frenar e intentar como estar bien presente en el claro. momento, porque ahí viene como esa alegría y esa paz. Es genial lo que decís. Voy a sumar un poquito. Eh, a mí me pasó cuando estuve en Francia, por ahí yo soy técnico electrónico, casi ingeniero electrónico, me quedan un par de materias.
y me fui a Francia a enseñar español, nada que ver, Ujú. y enseñaba en la primaria español. Ahí fue que descubrí un poquito el gustito a la educación. Yo estaba negado, Ujú. ¿no? Nunca sería docente y hasta que llegué a Francia a enseñarle a chicos español y, y ahí fue como mi momento de tener que bajar al presente, porque estaba solo, mi Ujú. compañero de departamento, mi coloc, no le entendí por 2 meses hasta que pude adaptar mi oído. Entonces era como, bueno, mi momento de tengo que meditar, tengo que hacer algo. Y es Ujú. fundamental esto que decís, el poder estar presente o Ujú. de vez en cuando sentir que estás presente y Ujú. que tratas de no pensar, pero terminas pensando un montón de cosas, pero termina pasando esto, la iluminación, ese espacio entre dos Ujú. pensamientos. Entonces, es genial lo que decís. Bueno, simplemente gracias. Ha sido un honor tenerte aquí en Transformando Aulas. Gracias por compartir tu experiencia, por la visión de la tecnología, la IA, lo que se viene, el cambio, pero también ser prudente a la hora de tener en cuenta toda esta tecnología. Bueno, por otro lado también agradecerle a Nondini, que ayuda también a través de la gamificación a enseñar programación. Y bueno, no olviden a todos los que están del otro lado suscribirse y compartir el episodio. Si les ha gustado, denle like. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo de Transformando Aulas, Historia e Innovación. Muchas gracias, Matías. Nos vemos la próxima. Gracias, Renzo. Que te haya